Estimados estudiantes de Universidad Rural de Guatemala, bienvenidos a nuestro curso La Escuela Primaria y el Contexto Social. Les recuerdo, el código del curso es ES-FE 199, nos corresponde la semana número 11 y el día de hoy vamos a realizar un análisis sobre la problemática de las relaciones humanas, cómo efectivamente estos problemas afectan el desarrollo del niño y de la niña, principalmente en la edad escolar. Su servidor Edson López, vamos a compartir con ustedes entonces esta semana número 11. Nuestro objetivo para la presente clase es identificar la problemática de las relaciones humanas en la educación primaria en Guatemala. Cuando hablamos entonces de la problemática de las relaciones humanas en la educación primaria en Guatemala, nos referimos a que efectivamente entonces esta etapa fundamental de formación del niño y la niña es fundamental para su propio desarrollo, puesto que la educación primaria va a favorecer entonces que el niño o la niña efectivamente tenga conocimientos, tengan valores, tengan habilidades sociales, emocionales, que le van a ayudar a construir relaciones saludables y a la vez va a favorecer su desenvolvimiento en la sociedad. Su desenvolvimiento va a tener que realizarse a través del compartimiento con los demás. Sin embargo, en la actualidad existen diversos desafíos que afectan las relaciones humanas en el aula y que están presentes constantemente en el proceso de aprendizaje del nivel primario. Es entonces de ahí la necesidad de entender la problemática que se tiene en relación entonces a este proceso de aprendizaje. De esa cuenta es que hoy por hoy, pues el Ministerio de Educación ha emitido entonces el reglamento de convivencia y disciplina escolar para una cultura de paz, en el que efectivamente se busque no castigar, sino prever y orientar los procesos del niño o la niña en el aula, para que entonces se puedan evitar situaciones que vayan a conllevar entonces lamentaciones futuras. Tal es el caso pues de que el niño o la niña realice acciones que sean pues violentas, que sean entonces en detrimento de la calidad de vida de los demás, o que efectivamente también lleguen a afectar la vida y salud de sus compañeros. Cuando hablamos entonces de las relaciones humanas, ¿a qué nos referimos? En primera instancia vamos a decir entonces que las relaciones humanas se refieren al trato o a la comunicación que se establece entre dos o más personas. Y recuerden, en el aula hay más de dos personas. Los estudiantes en el nivel primario, los niños, es ahí donde es importante entonces que se puedan fomentar esas relaciones humanas. Y entonces que esa comunicación sea efectiva entre los niños. Por eso son muy importantes en las instituciones escolares las relaciones humanas, puesto que durante la actividad educativa se produce un proceso recíproco mediante el cual las personas que se ponen en contacto valoran los comportamientos de los otros y forman sus propias opiniones acerca de ellos. Todo lo cual suscita entonces sentimientos que influyen en el tipo de relaciones que le corresponde vivir al estudiante, que le corresponde vivir al niño o a la niña en su proceso de formación. Las relaciones humanas entonces deben ser fomentadas para que éstas sean llevadas de buena manera y que de esa cuenta el niño también por medio de este proceso pueda satisfacer su necesidad comunicativa. Su necesidad comunicativa le va a llevar a tener relaciones con los demás, comunicación, afectividad. De la misma manera también establecer que a través de esta comunicación él va a buscar la socialización. Recordémonos que uno de los procesos educativos que es parte de la sociología es la sociabilización. A través de este proceso se va a llevar a cabo entonces ese acercamiento del niño con los demás niños, con su entorno, y eso va a dar lugar a las relaciones humanas. Cuando hablamos entonces de las relaciones humanas, tenemos que establecer en primera instancia qué problemas existen en las relaciones humanas. En primera instancia vamos a hablar de los conflictos interpersonales. El niño o la niña en edad escolar, en muchas ocasiones, por envidia, por orgullo o porque tienen problemas familiares, vienen entonces a crear esos conflictos interpersonales.
Eso va a dificultar el aprendizaje constante, pero es ahí la tarea del educador, de la educadora, de buscar que a través de estos conflictos interpersonales ellos puedan entonces convertir ese espacio en un espacio de aprendizaje. Que estos conflictos de intereses, estos conflictos ya sea pues por envidia, porque un niño tiene un recurso, otro niño no lo tiene, pues buscar que este sea un espacio en el que se puedan crear reflexiones acerca de la importancia que se tiene entonces el proceso de formación y crear entonces medidas que favorezcan evitar esos conflictos interpersonales. También es importante buscar eliminar o contrarrestar o de cierta manera pues disminuir las agresiones y el acoso. Y en este caso cuando hablo de, por ejemplo, la agresión física, la agresión verbal, en el que el niño o la niña en muchas ocasiones viene de hogares desintegrados, viene de hogares con diversos problemas y entonces explota en la escuela. En la escuela va a utilizar un lenguaje soez, un lenguaje que va de cierta manera pues afectar o violentar los derechos de otros niños. Y entonces es aquí importante el que, por ejemplo, se pueda evitar el bullying. El hecho de que el bullying entonces viene a afectar esa relación y entonces se hace una segregación en donde viene un niño violento a afectar a otro niño o niña y entonces es importante poder regular y esto, repito, pues se va a hacer a nivel de escuela aplicando el reglamento de disciplina y convivencia escolar para una cultura de paz, puesto que ahí se establecen entonces cuáles son estas normas, cuáles son estas conductas que van a ser reguladas entonces por esta reglamentación. Sin embargo, es fundamental que el bullying pues, pueda ir desapareciendo con el hecho de poder crear espacios de reflexión con los diversos integrantes de esta escuela primaria. También vamos a tener problemas con la falta de comunicación efectiva, puesto que entonces acá en muchas ocasiones no se logra comprender lo que se quiere comunicar. Y entonces deben utilizarse acá espacios, por ejemplo, en donde se hagan usos de metodologías, de acciones, de técnicas que vayan a favorecer, mejorar esa comunicación efectiva. Una de ellas, por ejemplo, es el uso de la actividad del teléfono descompuesto, cómo un mensaje inicia y cómo ese termina, y es ahí donde no hay comunicación efectiva. Entonces, debe utilizarse espacios de este compartimiento para que se pueda favorecer la comprensión del mensaje y que juntos entonces, comprendiendo efectivamente lo que se quiere lograr en conjunto, en armonía, en equipo, efectivamente vaya a favorecer entonces la eliminación o al menos la disminución de esta falta de comunicación efectiva. Y por último, otro de los problemas que existe también en las relaciones humanas es la exclusión social. El hecho que en la escuela se debe favorecer y se debe concientizar al niño o la niña a no hacer separaciones de grupos, en donde en muchas ocasiones pues tenemos niños con mejores recursos que otros, sin embargo, a nivel cognitivo todos están en el mismo nivel. Y es entonces tarea del docente lograr que no exista esa exclusión social, que no se pueda apartar el niño de clase A o clase B, clase alta, clase baja, ni tampoco el que sí sabe, el que aprende y el que no aprende. Se deben evitar esos grupos a toda costa, sino favorecer el desarrollo a través de equipos y buscar entonces el uso de monitores, que si un niño o una niña ha aprendido de mejor manera, buscar involucrarlo con otros para que juntos puedan favorecer su aprendizaje constante. Guatemala entonces, ante lo que hemos platicado, enfrenta diversos desafíos en torno al sistema educativo. Estos van a influir en la calidad de las relaciones humanas en las escuelas. ¿Cuáles son estas dificultades? ¿Cuáles son estos desafíos? La pobreza, definitivamente. Hay municipios a nivel nacional catalogados como de extrema pobreza. Tal es el caso, por ejemplo, de San Marcos de Comitancillo, Jamotán, en Chiquimula, etcétera. Entonces, en donde efectivamente el acceso a los recursos es limitado. Sin embargo, es fundamental acá crear mecanismos a través de la escuela en el que se pueda favorecer la búsqueda de recursos que permitan entonces crear mecanismos que vayan a favorecer el desarrollo de estas personas.
la desigualdad social. Tristemente tenemos entonces que pues, el 10% de la riqueza está en manos del 90% de la población y en contraposición a eso, el 90% de la riqueza en el 10% de los guatemaltecos. Se debe luchar y parte de eso es entonces que a través de la escuela se debe buscar fomentar la educación en el niño o la niña para tener conciencia de esta realidad. Asimismo, la falta de recursos, la violencia y la cultura machista, que son factores que van a desfavorecer el proceso de los aprendizajes. Entonces, es importante que en la escuela se deben romper estos paradigmas para lograr que el niño o la niña tenga conciencia de su aprendizaje. ¿Cuáles problemas se tienen entonces también en la escuela? Aparte de lo que hemos mencionado, la agresión, en donde, pues, con palabras soeces, con acciones incorrectas se van a debilitar esas relaciones entre los niños y las niñas. Entonces se debe evitar la agresión, el uso no adecuado de palabras que implican ofensa hacia la otra persona. Se debe regular y para eso en el aula, usted maestro, maestra, usted que se está formando en este proceso, debe entonces realizar sus carteles en donde pues pueda tener un reglamento de convivencia interna, formas de conducta social, formas en el que se van a dirigir los niños y niñas, la falta de empatía, que básicamente es yo hacerme ajeno a la necesidad de otro. En la escuela primaria se debe buscar el que pueda haber pues, cooperación, el que debe haber solidaridad y por supuesto también buscar que se eliminen esas diferencias en torno a cualquier tipo de acción. Diferencias que efectivamente vayan a llevar el hecho de que pues vayan a hacer separaciones o disgregaciones de los diversos grupos sociales. En la escuela se debe favorecer el aprendizaje en su conjunto. ¿Cuáles son las principales causas que generan los problemas en las relaciones humanas? En primera instancia, la falta de comunicación efectiva. Se debe buscar entonces que la comunicación sea fluida, utilizando entonces diversos mecanismos. La falta de habilidades sociales, en el hecho de que el niño o la niña efectivamente entonces tengan la necesidad de poder desarrollarse de cierta manera, mientras que algunos ya lo hicieron, otros no, y eso hace que haya entonces posibilidades en el que el niño o la niña desarrolle o no sus habilidades. La presión social. El niño o la niña muchas veces a través del uso de las redes sociales incontroladas, a través de la influencia de la televisión, hace que efectivamente tenga una conducta no deseada y es ahí donde es importante que el maestro le ponga principal interés, involucrando a los padres de familia para que entonces estos efectivamente vayan a permitir entonces involucrar a la familia en el control de las conductas y entonces estos factores familiares también van a favorecer o desfavorecer el proceso de aprendizaje. Una familia desintegrada va a generar propiamente inseguridad, va a generar violencia en el niño, mientras que en contraposición las familias integradas van a favorecer este proceso de formación en los niños. Sin embargo, haciendo uso entonces de la comunidad educativa, padres de familia, autoridades, estudiantes y docentes, se va a favorecer el proceso de los aprendizajes. Es importante entonces que usted a través de este proceso efectivamente tome conciencia de la importancia que tiene las relaciones humanas en el proceso educativo y ante ello yo lo invito entonces a que usted nuevamente investigue, pueda repasar los contenidos y darle respuesta a estas interrogantes. Muchísimas gracias por su atención, nos saludamos en nuestra siguiente clase.